Buenas tardes. Momentos de angustia se vivieron en el sur de Bogotá cuando un joven de 21 años se subió a lo alto de una torre de energía y amenazó con lanzarse al vacío a pesar de los llamados de su madre que intentaba disuadirlo. Una cámara de noticias Caracol grabó el momento exacto en el que los bomberos lograron rescatarlo. Este hombre de 21 años durante 6 horas amenazó con lanzarse de esta torre en el sur de Bogotá, desesperado porque el amor de su vida, Cristina, decidió dejarlo. Ellos han estado peleando toda la semana, esta semana han estado peleando toda la semana. Su madre, María Herminia Abello, asegura que Harrison ya había intentado suicidarse en otras 2 oportunidades por el mismo motivo. Se cortó por acá, no, el cuello, se tomó un límpido. Según su propia familia, la mujer, que tiene 34 años y es madre de 3 hijos, lo dejó por sus excesivos celos, pero él insistía en que se presentara para bajar de la torre. Dice que no, que él quiere a Cristina, que me vaya y que no quiere sino a Cristina. Le digo yo, Harrison, madre no hay sino una sola. Mujeres se encuentran en cualquier parte, pero madre no hay sino una sola. Pero él no me acepta eso. La familia y los bomberos intentaron ubicar a Cristina infructuosamente. Ella no tiene celular y yo no sé dónde estará ella. Y yo fui por a buscar la casa, la verdad es que yo no conozco bien por ahí esos barrios. Después de varios intentos y negativas, los socorristas, temiendo que el frío lo afectara y cayera, idearon un plan para obligarlo a descender. ¿Podemos decirle a un bombero que fue hasta la mitad y deje la cobija ahí? Sí, pero tú también vas hasta la mitad, pero después de que el bombero se baje. Está bajando normal, está bajando perfectamente. El joven, después de fumar un cigarrillo, bajó hasta la mitad de la torre por la cobija, lo que dio luz verde a la operación de rescate. Y 2 de los bomberos ágilmente subieron por la escalera y lo atraparon. Es un riesgo alto que se corre porque empezando que él comenzó a forcejear con los bomberos. Apenas él dio la oportunidad de alcanzarlo, sin pensarlo subimos y logramos bajarlo sin ningún problema. Hacia la medianoche los rescatistas se fueron con la satisfacción de haber salvado otra vida, y la madre de Harrison le pidió a las autoridades que le ayuden con un tratamiento psiquiátrico para su hijo. Fuertes disturbios se registraron en Ocaña, norte de Santander, cuando un grupo de personas se enfrentó a la policía para evitar que los uniformados se llevaran el carro de un conductor en estado de embriaguez. Este es el momento en que un grupo de personas enardecidas intenta llegar hasta esta cama baja para evitar la inmovilización de un vehículo que, según las autoridades, era conducido por una persona en estado de embriaguez. De inmediato, los policías realizaron disparos al aire para dispersar a la multitud. La policía, al ver que la protesta continuaba, lanzó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, quienes estaban empecinados en no dejar inmovilizar el automotor. Hasta el lugar de los hechos llegaron miembros de los bomberos para apagar el fuego de la gasolina que los manifestantes habían regado en la calle. Durante la confrontación, la cama baja fue atacada a piedra. En el hecho no hubo personas capturadas. Las autoridades reportaron un nuevo golpe contra las FARC en el departamento de Arauca, cerca a la frontera con Venezuela. En los combates, 4 guerrilleros murieron y otras 2 integrantes del grupo ilegal resultaron heridas. Además, se logró desmantelar una gigantesca fábrica de explosivos. La operación Mercurio se realizó cerca del municipio de Arauquita, a 17 kilómetros de la frontera con Venezuela. 2 campamentos del Frente Décimo de las FARC fueron bombardeados. 4 guerrilleros fueron dados de baja y 2 mujeres, miembros del grupo ilegal, resultaron heridas. De alias Efrén, quien es el gran cabecilla de las FARC en toda esta zona, no podemos todavía confirmar ni descartar si él está entre las bajas en esta operación, porque, como lo acabo de informar, seguimos las tareas de registro en esa zona donde ayer operamos. Una de las heridas, sí tenemos conocimiento que es su compañera sentimental, está en nuestro poder. En la operación se logró desmantelar un centro de fabricación de explosivos que iban a ser lanzados contra la población y la fuerza pública. Hay más de 1 tonelada de explosivos, de indugel, más de 300 cabezas de granadas. Para el comandante de la Fuerza Aérea, este es un duro golpe para el Frente Décimo de las FARC, que además opera en los departamentos de Boyacá y Casanare. A esta hora el grupo Jungla de la policía inspecciona la zona donde se realizaron los bombardeos.
Un nuevo ataque de las FARC se registró en el departamento del Cauca. El blanco de este nuevo ataque fue en el municipio de Argelia, donde los guerrilleros lanzaron 5 artefactos explosivos que impactaron la iglesia, la sede del Banco Agrario y una vivienda de la población. El coronel Carlos Ernesto Rodríguez, comandante de la policía de ese departamento, dijo que el ataque se registró a las 5 de la mañana y que por fortuna no hubo heridos. Estos artefactos son lanzados por las FARC contra la comunidad y ellos no tienen ninguna clase de dirección. Se está por establecer exactamente hacia qué dirección estaban lanzados estos artefactos explosivos, pero sí es una violación flagrante al derecho internacional humanitario, puesto que afecta en una forma indiscriminada a la comunidad. Un niño de 8 años se resultó herido cuando manipulaba en su casa un artefacto explosivo que había encontrado en un corregimiento de Caloto, en Cauca. El menor es atendido en el hospital de Santander de Quilichao. El menor de 8 años iba hasta una tienda en el corregimiento El Guavito, en Caloto, Cauca, cuando se encontró el artefacto. Según la madre, el niño decidió llevárselo a su casa para jugar con él cuando explotó. Cuando yo entré a la pieza corriendo, yo vi que el niño estaba tirado ahí ya, todo lleno de sangre. Pero en el momento no miré qué era lo que había, sino que de una del susto yo agarré el niño y lo alisté y me vine derecho hacia Caloto. De inmediato el menor fue llevado al hospital de Santander de Quilichao. Según los médicos, el paciente presenta una herida en una de sus extremidades. Tiene una lesión en mano compleja con lesión tendinosa que lo está manejando en este momento ortopedia. Y tiene una herida en tórax que también está estable. Para la comunidad, estos artefactos son abandonados tras los constantes enfrentamientos entre la guerrilla y la fuerza pública en la zona. Uno no sabe lo que el cuento de un niño pequeño, no sabe por qué los alzan, no sabemos nada, ni supimos qué fue que reventó. Líderes indígenas anunciaron la búsqueda de este tipo de artefactos en la zona para impedir que otro miembro de la comunidad resulte afectado. En el corregimiento El Guavito, en Caloto, Cauca, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol. La Corporación Nuevo Arcoíris reveló un estudio sobre los recientes ataques de las FARC en el país. Según el informe, la nueva arremetida contra la población civil hace parte de una nueva estrategia del grupo ilegal. Los recientes ataques de las FARC, especialmente en el sur del país, no significan que el actual gobierno esté bajando la guardia frente a la guerrilla, concluye un estudio de la Corporación Nuevo Arcoíris realizado en 19 departamentos del país. Lo cierto es que lo que está pasando actualmente no dependió del gobierno Santos. Durante el último año de la administración Uribe la situación fue muy complicada. Lo que pasa es que hubo otros debates, como la reelección, como los decretos de emergencia social, como las elecciones, que opacaron lo que estaba pasando. El estudio también concluye que las FARC implementaron una nueva estrategia contra la fuerza pública. Nosotros no estamos diciendo que hay una fortaleza de las FARC, eso no es cierto. Ahí es un cambio de táctica militar de las FARC y hay estructuras muy golpeadas. El caso del bloque Caribe, en toda la costa Caribe, las FARC prácticamente están desmanteladas. El informe sostiene que hay un gran desgaste de la fuerza pública. Están muy cansados porque a ellos se les prometió un fin del fin durante los últimos 2 años de Álvaro Uribe. Hoy una operación militar dura casi 8 meses, es decir, el desgaste es muy grande en las fuerzas militares y por la nueva estrategia de las FARC. Según la Corporación Nuevo Arcoíris, la fuerza pública ha consolidado la seguridad en Cundinamarca, Boyacá, Caldas, norte del Tolima, norte del Meta, Atlántico, Magdalena, Sucre, Bolívar, Guajira y parcialmente Huila. Y las regiones donde aún hay presencia guerrillera es Guaviare, sur del Meta, Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca, norte de Santander, Arauca y parcialmente Huila. A las 8 de la mañana de este lunes se reiniciará la audiencia en contra de los integrantes de la presunta organización criminal que habría defraudado a la DIAN. La Fiscalía busca documentos adicionales que demuestren hasta dónde llegó el enriquecimiento de la organización. Una de las conversaciones que interceptó la Dijín de la Policía y la Fiscalía entre los integrantes de la organización refleja cómo se repartía el dinero de las devoluciones irregulares entre los integrantes de la banda y los funcionarios de la entidad. La doctora le dice, escuche William, ahí le voy a dar a usted 100 millones de este negocio, listo, y si no salen los 900, le doy 150. Incluso ante el temor de los empleados de la DIAN al recibir los sobornos, la organización le recordaba los beneficios que tendrían a cambio. Y si los echan a la cárcel, al menos ahí tienen plata, pero que metan la mano completa. La Fiscalía busca más evidencias de cómo los dineros del Estado terminaron en la compra de haciendas, caballos de paso y vehículos lujosos. Estamos en la consecución
de los distintos títulos que se cobraron entre estas personas para determinar cómo efectivamente iban a parar a sus arcas. Luego que Blanca Yasmín Becerra, la supuesta jefe de la organización, no aceptara los cargos imputados y diera a entender que fueron otras personas las que estaban detrás del ilícito, mañana continuará la acusación contra otros 11 detenidos, incluida su señora madre María Delia Segura de Becerra. El comandante de la policía del municipio Los Córdobas fue asesinado en Lorica. Según las autoridades, el intendente Reinaldo López Vidal, de 40 años, fue asesinado en su residencia, en donde, en compañía de varias personas, veía un partido de fútbol. Al parecer, uno de los asistentes le disparó luego de una discusión. La policía ofreció 20 millones de pesos como recompensa para quien dé información que permita la captura del asesino, que escapó del lugar. Estamos investigando qué causó un inconveniente allí al interior de esta residencia con estas personas y le propinan un disparo al intendente, que muere posteriormente en el hospital donde recibía atención médica. Un aparatoso accidente se registró en las carreteras del Tolima cuando el conductor de una tractomula perdió el control del vehículo. El accidente se registró cerca del municipio de Lérida cuando esta tractomula se volcó y obstaculizó el paso en la vía, que duró más de 2 horas cerrada. El vehículo de transporte de carga tuvo que ser partido en 2 para habilitar el paso por un carril de la carretera. En el accidente ninguna persona resultó herida. Y fueron trasladados a Pereira y Tuluá los cuerpos de los 2 patrulleros de la policía que murieron en un accidente de tránsito en las últimas horas en Caquetá. Con una misa fueron despedidos los uniformados que cumplían labores de vigilancia en las vías del norte del departamento. Los cuerpos de Jaime Andrés Ospina Peñalosa, de 28 años, y Henry Andrés Solano Ángel fueron trasladados luego en una avioneta de la policía a sus ciudades de origen, donde serán recibidos por sus familiares. Desafortunadamente tuvimos un accidente con resultados lamentables. Esto pues obedece a las circunstancias de orden público que tenemos aquí en el departamento, donde los desplazamientos se deben realizar a una velocidad un poco moderada y pues también influyen las condiciones de la vía que tenemos en este punto. Llegaron a Barranquilla 3 aviones de la Armada de Estados Unidos para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. Las aeronaves E-2, que por primera vez llegan a Colombia, realizarán durante 45 días ejercicios de entrenamiento con la Fuerza Aérea Colombiana y la Armada Nacional. De esa manera se perfeccionarán los mecanismos de control que permitan frenar el uso indebido del espacio aéreo. Son aeronaves dotadas básicamente con capacidad para adelantar interdicción aérea y marítima, lo que significa que pueden hacer contacto aéreo con las aeronaves de la Fuerza Aérea, por ejemplo, para una situación real, o con unidades a flote de la Armada Nacional de Colombia para lo mismo. Las autoridades declararon en las últimas horas la alerta roja en el embalse Las Playas del municipio de San Rafael, en el oriente de Antioquia. Según el reporte de la empresa encargada de la operación del Sistema Interconectado Nacional, el embalse se encuentra a 112% de su capacidad, por encima de los topes normales, que son del 90%. A pesar de la declaratoria de alerta máxima, las autoridades en Antioquia descartaron que pueda presentarse un riesgo significativo para los municipios vecinos, aunque pidieron estar alerta ante cualquier eventualidad. Las próximas elecciones estarían en riesgo en 12 municipios del departamento de Antioquia debido a las acciones de grupos armados ilegales. En un consejo de seguridad realizado en el municipio de Caucasia se definieron medidas para proteger la vida de los candidatos en todo el departamento. Según se expresó en el Consejo de Seguridad, la amenaza más grave la tiene la zona del Bajo Cauca antioqueño, donde varios candidatos permanentemente reciben amenazas de grupos al margen de la ley. Solo 12 de 125 municipios tienen alguna dificultad en el tema de seguridad para encarar el proceso electoral. A pesar de algunas amenazas que han recibido candidatos a cargos públicos en Antioquia, las autoridades han dicho que en la zona del Bajo Cauca se ha reducido en un 48% los homicidios en este año. 4 candidatos, 3 a alcaldía y 1 a consejo municipal han sido asesinados en Antioquia. Aquí lo que tenemos que decir es que las autoridades tienen que tomar todas las medidas que garanticen la seguridad de los candidatos y la seguridad de la población de cara a este certamen electoral, y pues también los candidatos tienen que acudir, digamos, a las autoridades. Yo mucho me temo que hay un subregistro del tema de la información oficial que tienen las autoridades en amenazas. Las autoridades trabajan en la elaboración de esquemas especiales de seguridad para proteger a los candidatos a cargos públicos en Antioquia. La alianza Caracol Radio, Canal Caracol y El Espectador continúa.
Este lunes otra entrevista de impacto. Desde las 7 de la mañana. Vea la radio, oiga la televisión y lea El Espectador. La policía detuvo a 2 menores señalados de detonar un explosivo el pasado 14 de junio en el suroriente de Pasto. Según las autoridades, los jóvenes de 16 y 17 años, presuntos guerrilleros del ELN, se movilizaban en un taxi con 450 gramos de pentolita. La detención se logró gracias a las labores de seguimiento de las autoridades que lograron identificarlos tras la explosión del artefacto que fue dejado detrás de un CAI de la policía. Los detenidos serán trasladados a un centro de reclusión para menores. La policía capturó a un presunto extorsionista que se hacía pasar como integrante de bandas criminales para estafar a comerciantes y contratistas de Barrancabermeja. La captura se realizó en la zona comercial de Bucaramanga justo cuando el hombre salía con el dinero producto de una extorsión. Según las autoridades, el detenido trabajaba en complicidad con un delincuente detenido en un centro penitenciario. Cerca de 40 toneladas de artículos de contrabando avaluados en 4.000 millones de pesos fueron incautados por la policía de Cúcuta. La mercancía, que incluía ropa, calzado, juguetería, productos para belleza y de aseo personal, era transportada en 2 tractomulas que fueron detenidas en el momento en que se movilizaban en la vía que comunica a Cúcuta con el sur. Según la policía, la mercancía que ingresó a territorio colombiano procedente de Venezuela y que pretendía ser llevada a la ciudad de Cali tenía registros de importación falsos. Cerca de 200 kilos de cocaína que iban camuflados en el piso de un camión fueron incautados por la policía de Córdoba. El operativo se realizó entre los municipios de Caucasia, Antioquia y Planeta Rica en Córdoba, en donde fue encontrado el vehículo con la droga que, según las autoridades, iba a ser enviada al exterior. El conductor fue capturado y la droga fue destruida por la policía. Es hora de las noticias internacionales con Julieta del Río. Buenas tardes, Julieta. Buenas tardes, Karen. En Indonesia, el volcán Lokon registró hoy su mayor erupción desde que las autoridades declararon la alerta máxima en la zona hace una semana. La fuerte explosión del volcán ubicado en las Islas Célebes ha obligado a la evacuación de 5.200 personas. La columna de humo y ceniza alcanzó los 3.500 metros desde el cráter, mientras un río de lava descendió medio kilómetro por las faldas del volcán sin causar víctimas. Más de 30.000 personas viven cerca de la zona que se encuentra en alerta. El expresidente de Egipto, Hosni Mubarak, de 83 años, sufrió un derrame cerebral y se encuentra en coma, según informó el abogado del exmandatario. Otras noticias del mundo en nuestro panorama internacional. Fue detenida en el Reino Unido la mano derecha del magnate australiano Rupert Murdoch por el escándalo de las chuzadas telefónicas. Se trata de Rebecca Brooks, la exdirectora ejecutiva de News International, quien renunció a ese cargo el viernes pasado tras la polémica. Entre tanto, por segundo día consecutivo, Murdoch pidió perdón en los principales diarios británicos a las víctimas de las escuchas ilegales. La OTAN inició hoy el traspaso a las autoridades afganas de la seguridad de ese país. En una ceremonia que se realizó en la provincia de Bamiyan, el general norteamericano David Petros encabezó el evento. La próxima semana se iniciará el proceso en otras provincias. Así bombardearon aviones de la OTAN varias zonas de Libia. En la capital Trípoli se oyeron las detonaciones que tuvieron como blanco zonas militares del régimen de Muammar el Gaddafi. Según la oposición, 14 objetivos militares también fueron destruidos en el enclave petrolero de Brega. Arqueólogos peruanos encontraron una tumba del siglo VIII de un hombre encargado de realizar sacrificios humanos de la cultura lambayeque. El cuerpo fue encontrado enterrado con sus cuchillos y ofrendas humanas. Y hasta aquí la información internacional. Que tengan una muy buena tarde. Buenas tardes. Cuando se presenta una lesión derivada de un accidente de trabajo que genera incapacidad temporal para realizar las labores habituales, el médico tratante de la IPS es el responsable de expedir el documento que acredite esa condición temporal. El fin es de una parte evitar consecuencias por no presentarse a trabajar y de otra recibir el subsidio económico al cual tiene derecho el trabajador lesionado. Así se trata de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral, la ARP no puede cambiar el médico o el tratamiento dispuesto. La única razón para que ello suceda es que los procedimientos estén incluidos en el proceso de rehabilitación profesional del trabajador o que se trate de servicios de medicina ocupacional. Pero ojo, esa decisión tiene que ser informada al interesado.
Tenga en cuenta que el hecho de no estar hospitalizado o de no recibir tratamiento médico no indica que no requiera una incapacidad temporal. Del buen estado del trabajador depende que pueda realizar las funciones para las cuales fue contratado. Por eso en muchos casos es necesario incluso la reubicación del puesto de trabajo según la lesión presentada y la exposición a factores de riesgo. De acuerdo con la ley, todo afiliado a quien se le defina una incapacidad temporal tiene derecho a recibir un subsidio equivalente al 100% de su salario básico de cotización desde el día siguiente al accidente de trabajo hasta el momento de su rehabilitación o hasta la declaración de su incapacidad permanente, parcial, invalidez o muerte. Esta prestación se brinda hasta por 180 días, prorrogados hasta por otros 180 cuando sea necesario para el tratamiento o para culminar la rehabilitación. Cumplido ese periodo, se debe iniciar el procedimiento para determinar el estado de incapacidad permanente parcial o de invalidez. En los casos en los que se requiera un tiempo mayor a los 180 días de la prórroga, la ARP puede otorgar un subsidio equivalente a lo que recibía el trabajador como subsidio de incapacidad temporal. Esto será hasta por 360 días adicionales. Pero tengan en cuenta que para ello es necesario que exista concepto favorable de rehabilitación, pues en caso contrario iniciará el proceso de calificación de la pérdida de capacidad laboral. Las ARP deben realizar el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral y comunicar la decisión durante los 30 días siguientes a la solicitud. Recuerde que las entidades encargadas de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de las ARP son el Ministerio de la Protección Social y la Superintendencia Financiera. Finalmente, tengan en cuenta que cuando se ha terminado la vinculación laboral o el contrato sin posibilidad alguna de reubicación para el trabajador, la ARP debe continuar a cargo de las prestaciones asistenciales y económicas requeridas por el trabajador. Revise este y otros temas en www.caracoltv.com y recuerde, Noticias Caracol le contamos a qué tiene derecho y quién debe darle la información que necesita. Hasta pronto. Hay consternación en el municipio de Puerto Colombia Atlántico por la muerte de una niña asfixiada al tragarse una semilla de mamoncillo. Por eso las autoridades reiteraron las recomendaciones a los familiares de los pequeños para evitar estas tragedias. Fue un mamoncillo como este el que se tragó la menor de 2 años que murió asfixiada en su vivienda en Puerto Colombia Atlántico. Según el médico Rafael Castelar, la semilla se le atoró en la garganta produciéndole su muerte. Ella estaba consumiéndose un mamón y el mamón se le fue por la vía aérea y le obstruyó. Cuando quisieron traerla acá, ya la niña llegó sin signos vitales. Hasta el hospital de Puerto Colombia fue traída la menor de 3 años, pero a pesar del esfuerzo de los médicos, la pequeña falleció a los pocos minutos. El colega que estaba aquí de turno alcanzó a desobstruir la vía aérea, pero no, ya estaba desafortunadamente sin signos vitales. El doctor Rafael Castelar pidió a los padres no dar este tipo de frutas a los menores para evitar casos que lamentar. Recomendó darles los primeros auxilios mientras se llega a un centro asistencial. Las recomendaciones que damos nosotros si un niño se llega a consumir un objeto o algo es tratar de comprimir un poco en el abdomen y golpear la espalda para tratar de expulsar ese objeto. Eso es lo que deben hacer en primera medida. Este es el segundo caso que se registra en menos de un mes en el Atlántico sobre la muerte de un menor asfixiado con la semilla de un mamoncillo. Hace pocos minutos fueron dejados en libertad después de 4 días de secuestro Ferney Satizábal, candidato a la alcaldía del municipio Francisco Pizarro, y Dagoberto Quiñones, concejal del mismo municipio. Los políticos habían sido retenidos el pasado 13 de julio junto con otras 18 personas cuando se desplazaban en una lancha. El contraalmirante Hernando Wills, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, aseguró que los 2 hombres están siendo valorados por médicos y que hasta el momento se desconoce qué grupo al margen de la ley los retuvo. Un grave accidente se registró en las últimas horas en la troncal del Caribe entre Cartagena y Sincelejo. Carlos Cataño se encuentra en el lugar. ¿Qué fue lo que ocurrió, Carlos? Buenas tardes. 2 personas muertas y una gravemente herida dejó la colisión de 3 vehículos en la carretera troncal de El Caribe, a la altura del municipio de San Juan Nepomuceno, en el departamento de Bolívar. Las tractomulas estallaron en llamas una vez colisionaron de manera violenta. Por eso los 2 conductores murieron prácticamente calcinados. Un elemento de alta combustión traía una de las tractomulas, es carbón mineral. La otra traía arroz desde el interior del país. Como consecuencia de este accidente se presenta a esta hora un grave trancón, un monumental bloqueo aquí en la carretera troncal del Caribe, a la altura de San Juan Nepomuceno. Por el momento es toda la información. Desde los Montes de María, Carlos Cataño, Gran Noticias Caracol. Carlos, gracias.
Muchos aspirantes a alcaldías y gobernaciones que no lograron el aval de un partido político armaron toldo aparte. Por eso las candidaturas avaladas por firmas ocuparán un buen espacio de los tarjetones en todos los municipios del país. Una avalancha de solicitudes de inscripción de candidatos por firmas afronta la registraduría en todo el país. Hay aspiraciones que de pronto no tienen eco o no tienen el interés de que sea avalado por un partido y hemos encontrado que hay mucha solicitud de inscripción por firmas. Los candidatos que decidieron poner a consideración sus nombres para las elecciones de octubre por fuera de los partidos políticos tienen diferentes motivaciones. Los sucesos que me llevaron a la denuncia de la corrupción en Bogotá me sacaron del partido al cual pertenecía. Pienso que los partidos políticos no tienen la madurez necesaria para ser democráticos en la elección de sus candidatos a la gobernación y a las alcaldías. Sin embargo, surge la duda si con la reforma política quedan por fuera candidatos como Gustavo Petro, que renunciaron a su partido con menos de un año de anterioridad a las próximas elecciones. Todos los que iniciaron el proceso de recolección de firmas para inscripción lo hicieron en la vigencia de la ley anterior y no los cobijaría toda la modificación que trae la reforma política. Mientras que los aspirantes aseguran tener una ventaja sobre los que son avalados por partidos políticos. Es el pueblo quien decide y bajo esa premisa estamos rompiendo el paradigma de que únicamente con prebendas se puede llegar a los cargos públicos. Los candidatos que se quieran inscribir por firmas tienen plazo hasta el próximo 10 de agosto. 35 miembros de una pandilla juvenil que actuaba en el suroccidente de Cartagena decidieron dejar las armas y someterse a un proceso de rehabilitación integral. Y los que eran sus rivales harán lo mismo en los próximos días. Los jóvenes en riesgo firmaron un acta en el que se comprometieron a cesar actos violentos y delictivos y luego entregaron 25 armas blancas y granadas de fragmentación que elaboraron artesanalmente para enfrentar a pandillas enemigas. Se ha logrado felizmente no solo un pacto de paz, sino la entrega de armas de 35 jóvenes en el día de hoy. Uno de los jóvenes que lideró esta acción pacifista asegura que se hastió de la violencia y aconsejó a otros integrantes de pandillas que abandonen esa vida de sobresaltos y riesgos. Bueno, muchachos, los invito a que entreguen las armas y dejen las peleas, la violencia, que eso no trae nada bueno, lo que trae un camino a la cárcel y uno al cementerio. La banda que sostenía una encarnizada rivalidad con la que hizo dejación de las armas también seguirá su ejemplo en los próximos días. La dejación de armas se dio tras 6 meses de concertación con la policía comunitaria y compromisos de respaldo al proceso de resocialización por parte de la alcaldía de Cartagena. Espera que cada vez más jóvenes se vayan vinculando a procesos de resocialización mediante educación, generación de ingresos y sobre todo de participación ciudadana para que ellos tengan un futuro más promisorio y la comunidad los reencuentre en actividades productivas. Procesos de capacitación académica, laboral, asesoría psicológica y jornadas de recreación y deporte hacen parte de la rehabilitación a que serán sometidos los jóvenes que hicieron dejación de las armas. Ya llegó a Colombia un sistema de teatro en casa con audio 3D, pero ¿en qué consiste este adelanto y cómo puede ser aprovechado en sus casas? Aquí se los explicamos. Tener la experiencia de ver imágenes en 3D y escuchar el sonido también en 3 dimensiones ahora es posible en nuestros hogares con la nueva línea de Teatros en Casa. Es formar un domo, una cúpula virtual de sonido para maximizar la experiencia de las imágenes y el video que se está observando. Este avance se logra gracias a la gran cantidad de parlantes que tiene la nueva generación de entretenimiento. Lo que estamos incorporando en este teatro en casa son estos parlantes superiores o sonido vertical, el cual genera una onda que rebota, digamos, contra el techo para que se cree ese efecto de domo o de sonido en tercera dimensión. El sonido viaja a través de la habitación donde nos encontremos, permitiéndonos sentir muy de cerca lo que estamos escuchando. Pero este equipo no solo reproduce DVD o discos en formato Blu-ray en tercera dimensión, también podemos amplificar el sonido de un buen partido de fútbol.
Buenas tardes, bienvenidos a una nueva cita con el especialista. En nuestro país, según la Asociación Colombiana de Neurología, hay más de 250.000 personas con alguna discapacidad debido a los accidentes cerebrovasculares, es decir, trombosis y derrames. Hay personas con mayor riesgo de padecerlos, por ejemplo, los pacientes con arritmias cardíacas, con diabetes, con tensión alta, también pueden ser más frecuentes en fumadores y aquellos con el colesterol o los triglicéridos altos. Pero ¿cómo se producen? Empecemos por la trombosis. Como su nombre lo dice, es causada por un trombo o por un coágulo que se puede formar en el mismo cerebro o en alguna parte del cuerpo como el corazón. Ese trombo viaja por la circulación hasta que llega y tapa un vaso sanguíneo. Al obstruirlo impide que se siga pasando sangre, oxígeno y nutrientes a ciertas partes del cerebro. En otros casos lo que pasa es que el vaso sanguíneo se rompe. Ese es el derrame cerebral. ¿Pero qué síntomas produce? Saludo al neurólogo Leonardo Palacios. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Los principales síntomas de una trombosis cerebral estarán dados por el área del cerebro que deja de recibir oxigenación, que deja de recibir irrigación. ¿A qué debemos tener particular atención? Trastornos motores, que la persona se queja de que no puede mover bien un lado del cuerpo, la cara, el brazo o la pierna. Trastornos sensitivos, que siente hormigueos, adormecimientos en las mismas regiones. Trastornos del lenguaje, son bastante comunes. La persona va a pronunciar una palabra y no puede hacerlo. Entiende todo lo que le dicen, pero no puede pronunciar las palabras. Y eventualmente se pueden presentar también trastornos de conducta. La persona empieza a no darse cuenta de dónde está, no reconoce qué personas están en su lugar, no reconoce la fecha. Esos son los principales síntomas que puede presentar una persona cuando está presentando una trombosis. Y eventualmente puede presentar trastornos de conciencia, que se nos queda dormida, que se empieza a dormilar y que queda profundamente dormida. Eso ya es bastante, pero bastante más grave. Doctor Palacios, gracias. Insistamos en los factores de riesgo y su recomendación final. Los principales factores de riesgo tienen que ver con herencia, familias en las cuales hay tendencia a presentar trombosis, problemas en el corazón, alteraciones en las válvulas, en el ritmo cardíaco que pueden predisponer a trombosis y problemas de hábitos de vida. Por ejemplo, personas que son obesas, sedentarias, que tienen colesterol, triglicéridos o azúcares altos. Por lo tanto, es muy importante tener estilos de vida saludable. Todo lo que tenga que ver con promoción de actividad física es muy, pero muy importante. E ingesta adecuada y balanceada de medicamentos en los cuales se evite una exageración de consumo de grasas y de carbohidratos, es decir, de azúcares y de harinas. Este tipo de medidas van a prevenir que uno pueda tener trombosis y hacer que tengamos una mejor calidad de vida. Doctor, muchas gracias por la invitación y buenas tardes. Doctor, qué buenos consejos. Feliz tarde también para usted. ¿Qué hacer? No le dé medicamentos al paciente, acude inmediatamente a un servicio de urgencias o pida una ambulancia. El manejo en las 3 primeras horas puede salvar la vida y evitar secuelas que tienen un enorme costo personal, familiar y social. Hasta aquí nuestra cita. Feliz tarde. Doctora, gracias. Noticias Caracol visitó la tradicional feria de Agroexpo, que este año tiene varias novedades, como unos mini burros o la imagen de una yegua elaborada con lechugas. Una muy buena oportunidad para acercarse al campo. En el certamen más importante de la industria agropecuaria en Colombia, cientos de personas han asistido para hacer negocios, compras o algunos solo para divertirse. Del Uruguay, así que venimos a la exposición de ganado normando y estamos visitando toda la feria. Es grandiosa, lo grande que es, lo bien organizada. Ver los animalitos, que los niños se acerquen a la naturaleza y pues uno en Bogotá no tiene la oportunidad de estar tan cerca del campo, entonces poder uno observar cosas diferentes, ¿no? Caracol Televisión hace presencia allí con el stand del programa La Finca de hoy, para enseñarle a los comensales que el campo es uno de los sectores más importantes de la economía del país. Nosotros somos un país que depende 100% del campo, de lo que se produce en el campo. Y nosotros lo que buscamos es enseñarle a la gente que pueden hacer más productivas sus explotaciones. Entre las diferentes razas de animales que se encuentran en Agroexpo, estos mini burros han llamado bastante la atención. Solamente tienen 1 metro de altura y a diferencia de los burros normales, son mucho más amorosos y más entregados a los seres humanos. Otra de las curiosidades que los visitantes encontrarán en la feria, que se prolongará hasta el 24 de julio, es un gigantesco caballo elaborado con 6.000 lechugas de cultivo hidropónico.